Se esperaba, obviamente, la palabra del ministro de Educación y estamos comunicados con nuestro móvil. Allí se encuentra Sofía Barruti con Esteban Bullrich. Sofía, ¿nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches, Dolores. Sí, los escucho perfectamente. Bueno, tal como vos decías, una gran convocatoria en esta marcha federal docente, en la que los gremios docentes se mostraron muy reticentes a negociar si no es una convocatoria a la paritaria nacional que vienen reclamando hace ya varios meses. Estamos con Esteban Bullrich, el ministro de Educación. Esteban, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es la propuesta concreta del gobierno nacional para revertir esta situación que no hace más que perjudicar a los chicos? La propuesta concreta es que dialoguen con las provincias, que son las que pagan salarios, con la base que este gobierno nacional, preocupado por este problema, desde la paritaria del año pasado, ha dado, que es triplicar los fondos que la nación invierte en el salario docente en las provincias y casi duplicar el salario docente mínimo en el país. Con esa base significativa, esperamos que los gremios dialoguen con las provincias y lleguen a acuerdos provinciales y, como dije muchas veces, una vez que hayan llegado a esos acuerdos, si no haya paro, nos volveremos a reunir para tratar todos los temas que tenemos que tratar con los gremios que tienen que ver con la carrera docente, con la formación docente y con el calendario escolar. Juan Dolores, los escucha Esteban. Sí, ministro, le quería hacer la siguiente consulta. El sueldo es una parte de la cuestión educativa, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Absolutamente. Bien, ahora, el Ministerio de Educación se ocupa, podemos decir, incluso de cuestiones hasta podrían ser más importantes, la gestión educativa, la formación docente, el Plan Estratégico Nacional de Educación, es decir, si justamente el Ministerio de Educación se ocupa a nivel nacional de la educación, ¿cuál es el daño en ocuparse también de la paritaria? Porque fijan incluso políticas superiores a lo salarial. ¿Por qué no se puede lo salarial también? Porque la paritaria está basada en las necesidades y en las reservas fiscales que tiene cada provincia, los recursos fiscales de cada provincia. No podríamos desde Nación, y esto lo marcaron los gobernadores el año pasado, y lo vienen diciendo hace muchos años, no podíamos desde Nación determinar los recursos de cada provincia. Lo que hace la Nación en términos salariales es justamente fijar ese piso que ya lo hemos fijado y, como digo, aumentó 72% en los 15 meses de gobierno del presidente Macri. Y respecto a los otros temas, ayer lanzamos el Plan Maestro, un proyecto de ley que trata todos esos temas que tenemos que tratar a nivel nacional, que se resumen en algo muy simple, Juan. Se resumen en que queremos garantizar que uno nazca donde nazca, tenga una escuela de calidad cerca de su casa, una escuela pública, estatal, de calidad cerca de su casa. Ahora, si pretendemos tener una escuela pública estatal cerca de cada una de las casas de los niños que las necesitan, tenemos que empezar no solamente por tener infraestructura, sino también tener docentes bien pagos, que estén formados, que estén capacitados y que asistan a clases. ¿Cómo hacemos? Porque pareciera ser que en este momento estamos en una encrucijada donde no se vislumbra una solución posible, porque los gremios están muy firmes, dicen, si no hay paritaria nacional, nosotros no negociamos. Pero, Dolores, hay un paro nacional, pero la enorme mayoría de los docentes y la enorme mayoría de las escuelas en Argentina estatales han estado estos días abiertas, porque la enorme mayoría de los docentes no coincide con el paro como medida, porque lo hemos dicho muchas veces. No es responsabilidad de los docentes el estado de la educación, es la falta de política que ha habido en los últimos años de poner la calidad como eje. Pero sí es cierto, y esto lo mostramos en la ciudad, que el paro docente atenta contra la matrícula de la escuela estatal, porque los padres eligen la escuela privada, si pueden hacerlo, por los paros que hacen que sus hijos tengan menos días de clase. Así que tenemos que trabajar como lo hicimos en la ciudad y esperamos hacerlo como lo venimos haciendo, con diálogo, para que no siga siendo el paro una medida. En un mes tuvimos 6 días de paro nacional, con un gobierno que triplicó los fondos de salarios en un año y que casi duplicó el salario mínimo docente. O sea, ¿cuál es el justificativo real del paro? Que no nos sentamos a conversar, a pesar de que dicen eso. El 20 de diciembre del año pasado, yo les di a los gremios el plan maestro, que son 50 páginas consensuadas con los gobernadores, trabajadas con los ministros de Educación de cada provincia, con especialistas, un plan a 10 años
que queremos que ellos comenten, que critiquen, que aporten, porque tiene que ser un plan que trascienda de gobiernos. Por lo tanto, seguro queremos seguir dialogando. Ahora, el paro no es la medida para este momento, porque realmente el esfuerzo que estamos haciendo en el salario, como usted dice, importante, no basta para que resolvamos todos los problemas. Ministro, lo sabemos, pero hace falta poner mucho más esfuerzo. ¿El gobierno cree en la escuela pública como base fundamental o cree que la escuela pública debe existir para aquellas personas que no pueden pagar una escuela privada? Mire, si fuera así, no haríamos de la escuela estatal, como lo proponemos y como lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, una escuela de jornada extendida, porque las escuelas privadas ofrecen jornada extendida y solamente 9 de cada 10 escuelas estatales ofrecen jornada extendida. No querríamos llevar el bilingüismo a todas las escuelas estatales, no haríamos formación docente continua en matemática, en lengua, para que mejore la formación y no tengamos los resultados que se vieron ayer en Aprender. No trabajaríamos para conectar todas las escuelas estatales a Internet, que es algo que también la escuela privada ofrece. Nosotros queremos que la escuela estatal vuelva a ser la escuela que atraía a todos, porque la mayor riqueza de la escuela estatal es justamente que iban todos, de todas las clases sociales, y esa diversidad de estudiantes era la mayor riqueza que tenía la escuela estatal, y la ha perdido, porque ahora el que puede pagar una escuela privada elige irse, y nosotros queremos cambiar esa realidad, y es una realidad, no la podemos ocultar más, tenemos que cambiar esa realidad, y para eso, primero, tenemos que seguir dialogando, pero tenemos que tener la voluntad política que mostró ayer el presidente Macri de transformar la realidad de la escuela estatal, reconociendo que la realidad no es buena, porque si decimos que está todo bien, entonces no hay nada que cambiar. Nosotros no decimos que está todo bien. Hay cosas muy mal en la escuela estatal y las tenemos que cambiar. Y es responsabilidad de los políticos, es nuestra responsabilidad. Por eso empezamos poniendo un plan de largo plazo para que todo el sistema político acompañe una política que trascienda un gobierno y que trascienda un presidente. Ahora, ministro, estamos todos desde hace años muy condicionados por la inflación, está claro, ¿no? Ahora, no se puede pensar en un país en donde si la inflación es del 20, el docente cobre el 23, que la Argentina sea una nación en la que siempre le pague 1 o 2 puntos más por encima de la inflación al docente, siempre tiene que ser un aumento lineal. Si estamos todos de acuerdo en mejorar la educación, no se puede pensar de otra manera. Estamos siempre, desde hace años, siempre con la tajada de que si la inflación es 20, te doy solo el 20. ¿Podemos imaginar un país distinto? Mire, en el salario mínimo docente, Juan, nosotros hemos aumentado el 73%, con lo cual claramente lo hicimos muy por encima de la inflación, porque nos parecía vergonzoso que el salario docente hubiera quedado, como lo dejó el kirchnerismo, debajo de... Entre el 10 de diciembre del 2015 y la fecha actual. En estos 15 meses de gobierno, el salario docente mínimo en la Argentina aumentó el 72%. Y eso no incluye, Juan, el aumento que va a tener ahora por el mínimo vital y móvil, que va a llevar a casi duplicar, vamos a duplicar en un poco más de un año el salario mínimo docente de la Argentina, con lo cual no estamos hablando de inflación. ¿Por qué? Porque coincidimos con usted. Ahora, esto no quiere decir que resolvamos el problema salarial en la Argentina. ¿Por qué? Porque no podemos resolverlo con jornadas de 4 horas. Si 9 de cada 10 escuelas trabajan solamente 4 horas, el docente, y no estoy diciendo que trabaje 4 horas, igual no tiene una jornada completa. Nosotros aspiramos a que los docentes tengan una jornada de 8 horas, que hablemos de salario de 25.000 pesos de piso, que incluya 6 horas de aula y 2 horas no frente al aula, institucionales, esas horas que los docentes usan para preparar clases, para corregir trabajos, se las queremos pagar porque reconocemos ese trabajo. Pero para eso, todos los 24 gobiernos provinciales y nacional tenemos que ponernos un foco, una meta que es, y la dijo el presidente ayer, para el 2026 el 100% de las escuelas estatales argentinas tiene jornada extendida. Es que así, ministro, parece que estamos con un diálogo, parece un diálogo de sordos, porque usted dice que se aumentó un 73%, los docentes nos dicen, estamos con un salario que apenas alcanza para vivir. Es un diálogo que no termina nunca, de sordos. Son números distintos para todos. Juan, a ver, esto es comprobable, no lo tengo acá el papel, pero se lo envío antes de que termine el programa. Está firmado por los gremios docentes. 9.672 es el salario mínimo en la Argentina hoy y era 5.600 cuando llegamos. 72% de aumento. Bueno, 9.600 la canasta básica están 12.000, ¿eh? ¿O no?
Pero Juan, escúcheme, yo le acabo de decir, yo recibí un salario de 5.600. Por supuesto que yo querría que fuera 25.000. Claro, pero está por abajo pero de no la puedo canasta. llevarlo en un tiempo. No, pero 9.672 es por la jornada simple. Le acabo de decir que justamente el problema es que estamos pagando jornada simple. Pero repito, 5.600 es lo que recibimos, ¿no? Ese era el salario que estaba debajo del mínimo vital y móvil. No hubo una marcha docente contra el 5.600 y lo hay contra el 9.672 con el esfuerzo que el gobierno está haciendo de además triplicar los montos que manda la nación a las provincias de 8.500 millones de pesos a 22.000. Esto no es un diálogo de sordos, es o decimos la verdad o no la decimos. Y la verdad es que el esfuerzo que el gobierno nacional viene haciendo para aumentar lo que puede aumentar, que es la variable del salario del mínimo docente en el país, y los fondos que invierte en las provincias, lo ha hecho con mucho esfuerzo y porque cree, sin lugar a dudas, que sin un buen salario no podemos hablar de buena educación. Ministro, el año pasado el Gobierno Nacional obviamente giró fondos necesarios para poder cubrir esta famosa paritaria nacional que establecía un sueldo mínimo para los docentes. Esto es lo que los docentes están reclamando. Y posiblemente también este cambio brusco de actitud, que puede tener o no un razonamiento válido, que puede discutirse, donde antes sí y ahora no. ¿Qué es lo que pasó en el medio y si efectivamente esto tuvo un costo muy alto para el gobierno y ahora se dan cuenta que no lo pueden asumir por segundo año consecutivo? No, no es así, Dolores, porque lo que mandamos el año pasado lo estamos aumentando este año. Seguimos enviamos más plata, repito, este año estamos triplicando los fondos del 2015 y estamos aumentando más del 20% los fondos del 2016. Seguimos enviando fondos, Dolores. O sea que seguimos haciendo ese aporte. Muy bien. Y la razón para el no diálogo hasta el mes de abril, hasta que terminen las paritarias, tiene que ver con que el protagonismo en estas negociaciones provinciales lo tienen las provincias. Nosotros el año pasado, acordado con los gremios, y esto también lo pongo a disposición del programa para que lo muestren, en la paritaria salarial del año pasado, automatizamos el piso salarial poniéndolo y atándolo al mínimo vital y móvil, 20% por encima del mínimo vital y móvil. Ese aumento ya está automatizado y ese que le dio el 72%, repito, sin incluir el aumento que va a tener ahora cuando el ministro Triaca cite al Consejo el salario y aumente nuevamente el mínimo vital y móvil. Entonces, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para garantizar un piso. Ahora, para transformar, para esa revolución educativa que estamos llevando adelante con el presidente, tenemos que pensar en más largo plazo y en una reforma estructural. Necesitamos que haya jornada extendida, necesitamos que los maestros sean bilingües, necesitamos hacer la inversión en conectar las escuelas a Internet. Todo eso que hace a que el sistema mejore, no solamente el salario, porque como dijo Juan al principio, el salario es solamente una variable, pero es una condición necesaria y no suficiente. Le hago una consulta respecto a este enorme desafío que calculo que estamos todos de acuerdo en que la educación pública debe reformarse y debe ayornarse y debe poder ofrecer un servicio de excelencia. Las pruebas del día de ayer dieron resultados catastróficos, pero puntualmente más allá de la jornada extendida, de el que los maestros puedan ser bilingües, ¿cómo resolvemos algo tan fundamental que es poder hacer que los chicos comprendan matemática y puedan comprender un libro de texto y puedan saber lo que es la materia lengua? Con formación continua a los docentes que ya están en el aula. Esto se hizo, son problemas que otros países en el mundo han enfrentado y han resuelto. El tema es primero reconocerlos. Todos los países que han reconocido el problema y han hecho política focalizada para darle mejores herramientas, mejor formación continua a los docentes que están frente al aula, han mejorado los resultados. Porque esto es como cuando uno iba a la escuela. Si uno estudia, mejora la nota. Es así. Y los docentes necesitan que el Estado se preocupe en darle herramientas concretas, pero además pertinentes, que tengan que ver con lo que les está faltando. Y eso no se hizo antes porque como no hacíamos diagnósticos, no sabíamos qué hacíamos bien y qué hacíamos mal. Sí. Ahora sabemos qué hacemos bien y qué hacemos mal. Lo que hacemos bien, 1.348 escuelas en la zona más vulnerable del país, estatales, obtienen grandes resultados educativos. Vamos a ir a ver esas escuelas. Queremos ver qué hacen bien y hacer que otras escuelas puedan imitar su trabajo. Y
Lo que hacemos mal, por ejemplo, en matemática, lanzamos una formación específica, continua, para docentes de todo el país en matemática para que mejoren la posibilidad de enseñarle matemática a los estudiantes. Ahora, ministro, para que quede bien claro, la Nación manda los fondos a las provincias, entonces ¿son las provincias, los gobernadores, los que nos quieren dar el aumento? No, Juan, en la enorme mayoría de las provincias ya se acordaron paritarias. Sí. Hoy, de las pocas provincias que no ha acordado es la provincia de Buenos Aires y la otra es la capital federal. Bueno, a ver, la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿La Nación mandó dinero a la provincia de Buenos Aires para los docentes? A todas las provincias por igual, no, obviamente proporcionalmente a la cantidad de docentes, pero a todas las provincias le respetamos los montos aumentándolos. Este mes se aumentaron un 9% los fondos que iban a cada una de las provincias respecto al año pasado, acompañando el aumento que han dado las provincias. Entonces, en cada caso. para que quede claro el número, ustedes le mandaron a la gobernadora Vidal, por ejemplo, el monto del año pasado más un 9%. A partir de este mes, exactamente. Más un 9%. Y la diferencia es la que tiene que poner la provincia. La para provincia llegar al 18, al 20, lo que sea de aumento. No, porque el aumento no se da inmediatamente. Nosotros vamos a aumentar los fondos, como le decía, en total del FONID y los fondos del fondo compensador con otra cuota en el mes de agosto. Así que acompañando los aumentos. Pero entonces la provincia, ¿cómo afronta los pagos de salarios? Con los dineros propios, nosotros solamente aportamos a través del FONID. El Fondo Nacional de Incentivo Docente es el aporte que hace Nación en las provincias. Y ese fondo lo aumentamos 9% ahora y un piso de 8% en agosto a ser acompañado por inflación. Ministro, hablando justamente de este plan maestro que busca revolucionar la educación pública, si no tenemos recursos, ¿de dónde se van a sacar para justamente incentivar a los docentes a capacitarse, hacer una jornada simple, hacer que sean bilingües, reformar justamente la capacitación docente y también los niños, que obviamente en este momento están con un altísimo nivel de desinterés y seguramente también eso debe ser un componente importante para que no aprendan? Bueno, el Gobierno Nacional está poniendo recursos. El presupuesto educativo nacional aumentó un 40% del año pasado a este, justamente porque creemos que hay que invertir en educación. Estamos construyendo los jardines de infantes, estamos invirtiendo en la formación docente, estamos conectando las escuelas a internet, ya estamos poniendo parte de esos recursos. Lo que queremos con el proyecto de ley del Plan Maestro es que esta política continúe más allá de un gobierno. Y además, obviamente, comprometer a las provincias, a todas las provincias que han mostrado un compromiso muy grande con la prueba de aprender, y les quiero agradecer ese esfuerzo, lo hizo ayer el presidente, porque es un trabajo en conjunto, también con estas metas que, como digo, hemos acordado entre todos. Adicionalmente, estamos proponiendo un cambio en la escuela secundaria profundo para generar más interés en los jóvenes, porque realmente creemos que la escuela de hoy no les atrae y no genera la diversidad de conocimiento y de la incorporación, el aprendizaje de competencias y habilidades que son necesarias para el siglo XXI. Por último, ¿va a ser candidato en las próximas elecciones? No, ministro de Educación, ¿Seguro? Ministro de Educación. Muy bien, muchísimas gracias por esta nota. A ustedes. Sofía. Bueno, hasta aquí la palabra del ministro de Educación, Esteban Burrich, sobre la marcha que hubo hoy con respecto a la convocatoria de paritarias que piden los gremios docentes y la actual problemática con respecto a la educación. Gracias, Sofía.